en familia. Amén. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 3, verso 15. Hoy vamos a hablar de alguien que a usted no le gusta escuchar, pero hay que mencionarlo para que él sepa que tenemos sabiduría en esta batalla espiritual. No sé si llamarle estamos en una batalla espiritual o descubriendo a Satanás, pero ahí entre los dos puede elegir usted. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o por donde está el tobillo, más por ahí abajo. Y dice Apocalipsis 12:9: dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiero decirles que estamos viviendo en tiempos determinantes para la iglesia, donde la única diferencia será el poder, autoridad y dominio que manifestemos en la tierra a través de una iglesia de reino. Diga conmigo, iglesia de reino. Obviamente, y no podemos autoengañarnos que vamos a estar haciendo la voluntad de Dios y no va a haber ninguna reacción adversa a lo que estamos haciendo. Como estamos avanzando, como estamos conquistando, como estamos predicando, cuántas personas están siendo cambiadas, bendecidas, sanadas, levantadas, restauradas, transformando su mentalidad, trayéndole la bendición del cielo a la tierra. Obviamente esto traerá una reacción de parte del reino de las tinieblas. Hay personas y hay teólogos que dicen que la Biblia nunca menciona que Satanás tiene un reino. Obviamente cuando la Biblia dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero Jesús dijo que ningún reino dividido contra sí puede prevalecer. O sea que Él de alguna manera puso el ejemplo que Satanás tiene algo o una especie de un reino, y la única iglesia triunfante será la que ejerce presión y sepa que estamos en un conflicto espiritual de los últimos tiempo. Voy a volver a repetir eso. La única iglesia triunfante será la que ejerza presión y sepa o tenga conocimiento que estamos en un conflicto espiritual de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque desde que Dios creó esta tierra y desde que Dios puso a los primeros padres, Adán y Eva, ya Dios había puesto algún tipo de guerra o de conflicto entre la mujer y la serpiente. Y la mujer no es que es la mujer solamente, sino la mujer en la Biblia es tipo de la iglesia. Recuerde que usted y yo somos la novia de Jesús, es el esposo, Él es nuestro esposo, y cuando habla de la mujer me refiero a la iglesia. Entonces, desde los primeros comienzos, Satanás siempre ha sido nuestro enemigo. Como decía, si usted pudo ver el culto de ayer, el pastor Joel decía que nosotros no es que nosotros queremos que Él sea nuestro enemigo, sino que desde el momento en que tú aceptas a Jesús en tu corazón, ya Él se convierte en enemigo para con tu vida. Ahora, en este conflicto o descubriendo a Satanás, tenemos algunos puntos que quisiera yo resaltar. El número uno, la guerra de Satanás es contra la simiente. Diga conmigo, la guerra de Satanás es contra la simiente. Satanás entiende que su derrota, o entendía que su derrota vendría por medio de una simiente humana y no divina. Por eso Satanás siempre va a tratar de impedir el nacimiento de algo espiritual, porque él sabe que cualquier nacimiento o en ese nacimiento puede venir su derrota o puede venir lo que él cree o él entiende que él lo va a vencer, aunque Jesús ya lo venció. Pero Satanás siempre está buscando aniquilar la simiente que va a nacer. Por eso él quiso impedir el nacimiento en algún momento o el engendramiento o el crecimiento de Abel.
Él pensaba que Abel era lo que lo iba a matar, y como él agradó a Dios, entonces él se levantó y poseyó a Caín matando a Abel. Por eso también Satanás trató de matar a Moisés, porque él creía que Moisés era el Mesías y él trató de matarlo con una orden de Faraón. También Satanás trató de impedir el nacimiento de Jesús. Recuerde que él no sabía cuál era ni qué virgen, sino que él mandó a matar a todos los niños. Satanás no tiene poder de omnisciencia ni de presencia ni todopoderoso, pero él siempre va a tratar de aniquilar todo lo que él entienda que lo puede derrotar a él o a su reino. Y tenemos que entender eso. Por eso la esterilidad en tantas mujeres de la Biblia, él trataba de aniquilar el nacimiento de la simiente que él sabía que lo iba a vencer, tratando de impedir siempre el nacimiento de la simiente. Recuerde que Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es todopoderoso. Él no conoce el plan de la cabalidad. Por eso que él quiere matarnos a todos. Quiero decirle esto con mucha amor, pero también con mucho carácter. Yo estaba el domingo que fui a visitar a nuestro padre espiritual, y él me decía: hijito, tenemos que comprender que Satanás nos quiere matar. No es que él quiere jugar con nosotros. No es que él quiere que tú vivas toda una vida y que tú tengas victoria y que tú conquistes todas las cosas que Dios ha destinado para ti. Él, si estuviera en su disposición y si tuviera la libertad para hacerlo, él nos hubiera matado a todos y nos quiere matar a todos. Esto nos habla de algo serio, y que no estamos aquí jugando como los niños juegan con juguetes, porque Satanás es un ente espiritual que está dispuesto a dar todo para aniquilar a lo que se llama la iglesia del Señor. Por eso la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia somos tú y yo. No hay nada que Satanás pueda hacer para impedir los planes y propósitos de Dios. La simiente de la mujer es Jesús, y tú y yo somos la simiente de Jesús. Por eso trata de matarnos desde el vientre, trata de matarnos en diversas cosas, y trata de matar no solamente nuestra vida, sino el propósito que Dios tiene para con nosotros. Por eso hay mucha gente que se ofende, hay mucha gente que Satanás persigue, hay mucha gente que Satanás saca de la iglesia, pero lo que ellos no saben, que detrás de toda esa ofensa, detrás de esa persecución, Satanás está tratando de matar el propósito que él tiene para con nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 12, del 13 al 17. Dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, diga conmigo mujer, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y en tiempos y a la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí nos habla y nos revela Apocalipsis que hay un conflicto de lo que ocurre cuando un creyente nace de nuevo. Satanás de alguna manera conoce el nuevo nacimiento y conoce la experiencia que ocurre dentro de alguna persona que acepta a Jesús, y él va tras ello. Dice que aún la tierra ayuda a la mujer, y la mujer es sustentada en el desierto para que la serpiente no se la coma. Pero dice que la serpiente está tras la mujer y la simiente y la descendencia de los que guardan el mandamiento y tienen el testimonio de Jesucristo. Vuelvo y repito, tú y yo somos la simiente de Jesús. Así como Jesús es la simiente del Padre, tú y yo somos la simiente de Jesús. Y todo lo que nazca a partir de nuestro nuevo nacimiento se convierte también en la simiente de Jesús.
Todo cambio, toda transformación, todo matrimonio restaurado, toda persona que estaba en bancarrota, que estaba en fracaso y acepta a Jesús y tiene la victoria, se convierte en la simiente de Jesús. Si la simiente de Jesús, o si ya la simiente, Jesús, venció a la serpiente, ¿por qué entonces sigue el conflicto? Hago una pregunta. Porque Satanás no acepta su derrota y aunque está vencido no quiere darse por rendido. El hecho que tú y yo ya seamos más que vencedores no quiere decir que Satanás va a dejar que tú seas más que vencedor. Es como aquel partido de béisbol o de fútbol en la cual ya un equipo está ganando y el otro equipo se afianza o confía tanto que como ya está ganando 5-0, él no cree que entonces el equipo lo puede remontar. Y en medio de minutos, en medio de segundos, el equipo que estaba perdiendo se levanta, le hace 5 goles, le anota otro gol y gana el partido. Porque no nos podemos confiar solamente en lo que ya creemos, lo que dice la Escritura. Tenemos que todos los días afianzarnos y pararnos firmes en esa victoria, porque todos los días el diablo está buscando que tú vivas en derrota. Número 2, la guerra no solamente es contra la simiente, que somos tú y yo. Él ya no pudo impedir nuestro nacimiento, ya no pudo impedir que tú aceptaras a Jesús, ya no pudo impedir que tú te convirtieras y de alguna manera estés dentro del propósito de Dios. Ahora la guerra es contra la palabra que tú recibes. Mira lo que dice primero de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice, siendo renacidos, diga conmigo, renacidos. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Pero ¿por qué? ¿Por medio de qué tú naciste y ahora te vuelves en una simiente que no es nacida de algo corruptible, sino incorruptible? Mira lo que dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú y yo tenemos que entender el efecto que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando tú naces de nuevo, hay un poder en la palabra intrínsecamente que te hace invencible, que te hace capaz de lograr todo lo que la palabra dice y promete que tú y yo podemos hacer. Hay un poder, por eso que la Biblia compara la palabra como una semilla, porque la semilla, aunque es muy chiquita, tiene el potencial para crecer como la semilla de mostaza, tiene el potencial para crecer como una de las hortalizas o de los árboles más grandes en el bosque. Por eso tú nunca, y oye esto, nunca puedes menospreciar ninguna palabra que Dios te hable a tu corazón. Porque cada palabra es importante y a cada palabra Satanás va a venir a buscar esa palabra. Para cada palabra hay un conflicto. Porque recuerda, fuimos renacidos. Y no de una simiente corruptible, de algo que se puede corroer o se puede de alguna manera dañar, sino de algo que no se puede dañar. La palabra no se puede dañar. La palabra viene de una simiente incorruptible y produce en ti un nuevo nacimiento, pero no solamente un nuevo nacimiento de un Dios vivo, sino que la palabra tiene la capacidad de permanecer hasta que se cumpla lo que Dios ha prometido. Por eso tampoco menosprecies que Dios te prometió hace 5 años algo, sino que la palabra va corriendo hacia su cumplimiento. Y dentro de la palabra está la capacidad para que tú, aunque en un tiempo, puedas ver la promesa que Dios te haya establecido para contigo. Por eso dice primera de Juan 3:9. Son 2 versos importantes. Primera de Pedro 1:23 y primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Pero por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y dice, y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Si realmente tú naciste de Dios, tú tienes el potencial dentro de ti y dentro de la palabra y dentro de la semilla para que tú tengas la fuerza para no pecar. Nosotros buscamos la fuerza en otras cosas, buscamos la fuerza en cosas exteriores, pero ya dentro de ti está la capacidad para que tú no peques. ¿Y qué es lo que Dios te ha dado? La simiente, su palabra. Por eso que todos los días, si tú lees la palabra de Dios y tú te encaminas a cumplir su palabra, por eso Jesús decía que mis palabras permanezcan en ustedes.
No solamente su presencia, porque si ya tú tienes la palabra de Jesús dentro de ti, ya Jesús está contigo. Cuando tú permaneces en lo que Jesús ha dicho, Jesús permanece en ti. Pero cuando no podemos prevalecer y no podemos permanecer en lo que ya Jesús ha establecido, Él no está permaneciendo en nosotros, porque su palabra es su testimonio. Cuando Satanás no puede impedir tu nacimiento, entonces quiere impedir tu crecimiento, para que no alcances la promesa según la palabra que has recibido. Desde el principio ha sido el plan y la operación del diablo robar al hombre la semilla que Dios ha plantado en nosotros. El diablo no puede hacer pecar, no pudo hacer pecar a la primera pareja hasta que robó la semilla de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la semilla que Satanás robó? La promesa que Dios había hecho un pacto con Adán. Pero entonces él plantó otra semilla. Diga conmigo, otra semilla. Usted tiene que entender que el diablo es un copión de naturaleza. Y todo lo que Dios hace, Él lo replica. Por eso, si Dios nos hizo vencedores por la simiente, Él también creó otra simiente y otra semilla para confundirte y robarte lo que ya Dios sembró en nosotros. Me estoy adelantando, pero el diablo no va a venir con tridente y con cacho a decirte: hola, soy Satanás. Dice que el diablo engañaba con astucia, dice Pablo, para confundir su sentido y sembrar en ella otra simiente, para que ella abandonara la simiente de Dios, la palabra de Dios, y para que ella creyera lo que el diablo está diciendo. El diablo siempre utiliza las mismas técnicas. Para cada promesa de Dios, Él tiene una promesa de incredulidad también para contigo. Y Él va a usar tus sentidos naturales. Dios te dice: yo te voy a levantar como una poderosa pareja, y tu matrimonio va a ser de ejemplo. Y lo que tú ves en tus sentidos naturales va en contra de lo que Dios te ha prometido. Y cuando tú ves eso, Satanás te habla y te dice: eso que Dios te prometió no se va a cumplir, porque Él trata de que tú veas por tus sentidos. Por eso dice que la fe no lo movemos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Tú tienes que entender las tácticas de Satanás. Desde el principio él quiso robar la semilla que Dios había colocado en Adán y Eva, planteándole otro argumento, con que Dios ha dicho. Sembró una semilla de incredulidad para anular la semilla de la palabra de Dios en Adán y en Eva. Pregunta poderosa: si Dios le había dicho: puedes comer de todos los árboles, ¿por qué Satanás vino para tentarlo con el árbol que Dios había dicho que no comiera? Oye, tenía todo el mundo, todo el huerto del Edén, todo lo que Adán podía hacer, lo que le diera la gana, porque Dios le ha dicho: come de todos los árboles. Pero el diablo siempre te va a tentar con aquello que Dios ha dicho que tú no hagas. Sembrando la semilla de duda y de incredulidad, anuló entonces lo que Dios le había dicho. No podemos estar dudando de la palabra que hemos recibido. Siempre Satanás vendrá con una semilla de incredulidad a la palabra que Dios ha dicho a tu corazón. Tenlo por seguro de que en la misma vez que Dios te habla, en breve segundo tendrás una semilla de incredulidad en tu corazón. Depende de nosotros si la recibimos o la rechazamos. Se necesita más fe para prevalecer en lo que Dios ha dicho que para recibir la palabra de Dios. Dios ha dicho que tiene planes para nosotros de bien y no de mal. Dios ha dicho que todas las cosas cooperan para tu bien. O sea, ya Dios ha establecido lo que Él quiere hacer contigo. Pero se requiere más fe para prevalecer en lo que ya Dios ha dicho que para recibir una palabra de Dios. Y la gran mayoría de los creyentes hemos recibido una palabra de Dios. ¿Cuántos han recibido una promesa del Señor? Pregunta: ¿cuántos están perseverando en ella hasta ver el cumplimiento de esa promesa? Daniel 10:1 dice: en el año tercero del rey Ciro,
rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. O sea, Daniel, en medio de que recibió la palabra, en medio de que recibió la promesa, entendió que por causa de la promesa viene un conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Oiga esto, en los aires está gravitando una palabra profética que Dios quiere que se cumpla en nosotros. Y es una palabra profética que viene algo grande y un estremecimiento para nuestro país. Que Dios va a manifestar su bendición para que esta iglesia comience a ser de bendición a otras personas. Que Dios va a comenzar a restaurar y va a comenzar a cambiar todas estas cosas. Pero en medio de que estamos creyendo, Satanás va a usar nuestros sentidos para que no creamos y dudamos de lo que Dios ha prometido. Y uno de mis capítulos preferidos es Ezequiel 12, 21 al 28. En las mismas condiciones se encontraba el pueblo de Israel. Poderoso, Dios había prometido una palabra profética. Diga conmigo, una palabra profética. Y miren lo que le pasaba a este pueblo. Ezequiel 12, 21 al 28. Dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Dice Jehová: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Dice: diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinaciones lisonjeras en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé, y no se tardará más. Sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra del Señor, de Jehová, diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que este ve es para aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto, así dice Jehová el Señor: no se tardará más mi palabra, más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor. Parece que Jehová se cansó de que su pueblo esté diciendo: sí, creemos que Ezequiel es un profeta, creemos que es una palabra profética, pero esa palabra es para otros años. Faltan muchos años para que se cumpla la palabra profética. Y se había vuelto en un refrán en Israel, que escuchaban la palabra y decían: no, es para muchos días. Todavía falta 20 años para que Cristo venga. Todavía falta mucho para que Dios cumpla su palabra. Todavía falta mucho para el avivamiento. Todavía falta mucho para que Dios cumpla mi palabra, su palabra. Y Dios se cansó de ese refrán. Y decían que esa visión que se iba a cumplir era para muchos días, para prolongados días. Pero de alguna manera Dios se cansó y dice: ahora, como ustedes tienen ese refrán, yo voy a acelerar mi palabra para que se cumpla. Hoy yo te quiero decir, iglesia, que Dios está cansado de que la iglesia dude de la palabra que Él ha decretado. Dios está cansado de hermanos incrédulos que no creen en lo que Él ha prometido. Dios está cansado de gente que no pueda creer la palabra que Él ha prometido. Y Dios hoy nos dice a nosotros que Él va a cumplir su palabra para enseñarte a ti y enseñarnos a mí que Él cumple lo que Él promete. Dice que no se van a tardar más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá. Dios profetizó y Dios va a cumplir para avergonzar a aquellos que no han creído en su palabra. Y Satanás está en contra de esa palabra profética. Número 3, no solamente está en contra de la simiente, no solamente está en contra de la palabra profética que Dios va a cumplir en estos tiempos, sino que la guerra de Satanás
es en contra de nuestra posición de autoridad. Mira lo que dice Efesios 2, 5, 6. Efesios capítulo 2, versos 5 al 6. Esto es lo que le molesta a Satanás. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, y no solamente nos dio vida juntamente con Cristo, sino que juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, en el mismo lugar que Jesús está sentado por haber muerto por nosotros y por haber derramado su sangre, ahora por tú aceptar lo que Él hizo por nosotros, ahora Él te sienta al lado de Él. Y dice Efesios 2:7, el siguiente versículo dice: para que Él te sienta en lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Él le quiere enseñar a las siguientes generaciones que Él tiene mucha gracia para con nosotros. Lo que el diablo no entiende es cómo nosotros, siendo pecadores, Él murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, nos resucitó y también nos sentó en el mismo lugar que Él estaba deseando. Recuerde que Ezequiel dice que Satanás dijo: subiré a lo más alto y me sentaré en el lugar del Santísimo. Ahora lo que el diablo en la cual quería sentarse, ahora Dios te sentó a ti. Es como Dios tratando de avergonzarlo a él. Lo que tú querías, ahora yo se lo regalo a otros. Lo que tú querías por violencia y por rebelarte en contra mía, ahora ellos, por la gracia que yo le tengo, dice, para mostrar a las siguientes generaciones las abundantes riquezas de su gracia. O sea, cuánta gracia Dios ha tenido con nosotros, que éramos pecadores, éramos muertos por pecado, nos limpió, nos salvó y nos sentó en lugares celestiales. Esa es la rabia que Satanás tiene contigo. Porque tú no eres cualquier cosa. Tú sabes lo que está sentado a la diestra de Jesús. Tú y yo no merecíamos eso. Tú y yo merecíamos el infierno. Pero por sus abundantes riquezas de su gracia, nos sentó en lugares celestiales. Y cuando tú oras, tú tienes que entender que tú no oras de una posición natural. Tú oras desde la posición que Cristo te colocó en Él. No es que había una vacante en el cielo y tú aplicaste. No es que tú llenaste los requisitos. No es que tú hiciste algo en tu carne para que Dios te concediera el privilegio de estar sentado a la diestra de Él. No, no. Es que a Dios le dio la reverenda gana de sentarte donde Jesús está sentado. Y eso es lo que le da rabia al diablo. Eso es lo que no entiende Satanás. Que como pecadores que no hicieron nada para ganarse eso, Jesús ahora lo siente en el lugar que Él quería. Por eso el diablo, cuando te ve, te odia, te quiere matar. Porque tú estás donde Él deseó estar sentado. Y tienes un lugar de autoridad. Y muchas veces no sabes ni a dónde estás sentado. Por eso, mi hermano, tú no eres cualquier cosa. No te dejes menospreciar por gente o por gente que el diablo utiliza. Y no te conformes a lo que tú ves en lo natural, porque tú tienes una posición espiritual en la cual tú puedes ejercer dominio y comenzar a comandar. Por eso dice la Biblia: todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Tú tienes autoridad en tu boca para confesar y decretar lo que Satanás puede o no puede hacer. El diablo solamente hace lo que tú le permites hacer, porque tú tienes autoridad. Dice que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en ti y vivifica tu cuerpo mortal. Ahora, ¿qué tú puedes hacer cuando el diablo viene en contra tuya? Usar esa autoridad y ese dominio para ejercer presión en contra de las huestes satánicas. Por eso tenemos que enseñarle a la iglesia
el lugar donde Jesús nos sentó, al gobierno y al dominio que nosotros pertenecemos. Dice la palabra Efesios 4, 11, 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí, enseñarles a ustedes quiénes ustedes son. Un cristiano que no sabe quién es una carnada fácil para el diablo. ¿Cuántas personas en la iglesia Satanás usa para desestimarnos a nosotros? Desestimar es mostrar poca estimación hacia una cosa o considerar poco importante algo. Menospreciar a la persona, menospreciar lo que Cristo ha hecho con nosotros. Es que desde tu posición de autoridad tú puedes destruir todas las obras del enemigo. Y la autoridad Cristo nos la ha delegado. Es como que Cristo venció y dijo: toda esta victoria yo se la doy a ellos. Por eso que cuando tú caminas, tú no puedes caminar como un pordiosero, como alguien que está mendigando algo. No, porque tú eres un hijo que tienes herencia espiritual y que estás sentado en lugares celestiales y que tienes una identidad y que tienes un señorío y que tienes un dominio, que fue lo que Adán perdió. Jesús vino a rescatar todo lo que Adán perdió. ¿Y qué perdió Adán? Soyuzga, domina y haz multiplicar toda esta tierra. Tú tienes el poder para multiplicarte. Tú tienes el poder para prosperar. Tú tienes el poder para avanzar, para conquistar, para poseer. Tú tienes el poder para ser alguien exitoso en la vida, porque Dios para eso te creó, para que tuvieras victoria. Dios nunca crea algo para que viva en derrota. Dios nunca crea algo para que viva mendigando. Dios nunca crea algo para que viva como haciéndole creer a Satanás que Él tiene que darnos el permiso para poder prosperar. No, Dios te creó para que tú seas un vencedor. Dios te creó para que tú vivas en victoria. Dios te creó para que poner a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Dios te creó para ser cabeza y no cola. Dios te creó para hacer estar arriba y nunca debajo. Dios te creó para que tú fueras el reflejo de la victoria de lo que Él consiguió en la cruz del Calvario. Por eso tú no eres cualquier cosa. Y el diablo siempre va a querer tratar de menospreciar a los hermanos. El diablo quiere desviarte de tu posición. Colosenses 3, 1, 2. Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. La única forma de operar efectivamente sobre principados y potestades es reconociendo y ejerciendo tu posición espiritual. Qué poderoso que antes los principados nos dominaban. Y cuando tú aceptas a Jesús, ahora tú estás sentado por encima de los principados. Satanás sabe que la única manera de que la iglesia no sea una iglesia triunfante es menospreciando la identidad que Dios te ha dado. Qué mejor forma de avergonzar a un padre que logrando que sus hijos actúen contrario a su carácter y su dignidad. Cuando un hijo hace algo indebido en una familia, dice el padre: pero tú estás dañando mi reputación. Bueno, lo que el diablo quiere es tratar de hacerle entender a Dios que a través de nosotros Él avergüenza lo que Él es. Voy a repetir eso nuevamente. Dios es santo. Diga conmigo: Dios es santo. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Dios nos creó, Dios nos dio identidad, Dios nos hizo a la imagen de su Hijo y nos ha dado poder y autoridad. Pero el diablo de alguna manera hace que perdamos los sentidos y hace que pequemos. Y Él va donde Dios y dice: mira cómo tengo a tu hijo ahí pecando, ¿ves? Tú no eres nadie.
Porque el diablo tiene una guerra contra Dios. Él quiere desvirtuar quién Dios es a través de nosotros. Por eso, número 4, la guerra es por el plan de Dios. Hay un plan que Dios tiene, mi hermano. Ninguna circunstancia, ningún problema agarra a Dios de prevenido. Dios ya tiene un plan. Y en ese plan somos más que vencedores. Por eso dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Antes que tú existieras, ya Dios pensó en la victoria que Él te iba a dar. Antes que tú nacieses aquí, ya tú eres un vencedor. Ya tú eres un victorioso. Y mucho más cuando aceptas a Jesús y tienes la victoria dentro de ti. Lo único que pasa es que el diablo quiere tratar de desvirtuarnos a través de los sentidos para que veamos lo contrario de lo que Dios nos ha prometido. Dice Hebreos 10, 12, 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El plan de Dios abarca mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Usted no puede cuantificar el efecto o el impacto del evangelio en los años próximos que estamos a punto de acontecer. Todo lo que estamos sembrando hoy cosechará mañana. Y lo que estamos ejerciendo hoy, lo que estamos predicando hoy, dará un fruto mañana. Y lo que el diablo busca es que mañana no llegue para que nosotros seamos avergonzados. Una vida transformada puede ser el instrumento por Dios para tocar toda una nación. Un predicador, un evangelista hizo, antes las campañas se hacían por semanas. Hizo 2 semanas. Creo que 2 semanas o 7 días de campaña. Él había orado, ayunado y cuantas cosas. Y él le pidió al Señor que en cada noche se convirtieran miles de personas. En cada noche vinieron miles de personas, pero no se convirtió ninguno. En la última noche, Señor, no me avergüence, por favor, aunque se convierta uno, Señor. En esa noche él hizo el llamado y solamente una persona pasó. Y cuando él le pregunta su nombre, el nombre es Billy Graham. Y esa persona convirtió a más de 100 millones de personas. Por eso no podemos menospreciar ni al más pequeño que se convierta. Porque el más pequeño con este evangelio de verdad puede ser tocado para un instrumento para convertir toda una nación. No importa las pequeñeces, no importa lo que esté pasando, Dios se gloria en tus pequeñeces. Dios se gloria en aquellos que reconocen que no pueden hacer nada y que no tienen la suficiente fuerza, ni la inteligencia, ni la capacidad para hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cada vez que hacemos lo que Dios nos manda hacer, su voluntad para nuestra vida, estamos aplastando a nuestros enemigos. El diablo es aplastado cuando hacemos la voluntad de Dios. Tenemos opciones, claro. Queremos ver una iglesia tranquila, sin problemas, sin circunstancias. No hagamos la voluntad de Dios. Usted quiere que en su casa todo le vaya bien, que no haya problema, que su hijo no sea rebelde, que su esposo esté siempre con usted. No haga la voluntad de Dios. Pero cuando usted comienza a hacer la voluntad de Dios, parece que como que todo se pone en contra de lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque el hacer la voluntad de Dios le da rabia al diablo. Y él quiere que tú abortes la misión. Él quiere robarte el gozo de poder cumplir la voluntad de Dios y establecer su reino. Recuerde, no estamos aquí para establecer lo que nosotros queremos. Estamos aquí para establecer lo que Él quiere. Si tú estableces lo que tú quieres, el diablo no tiene problema con eso, porque estás estableciendo algo que en tu orgullo lo quieres establecer.
Pero si tú estableces la voluntad de Dios, dice Jesús, Padre, que así como en el cielo se echa tu voluntad en la tierra. Entonces vendrá el diablo tratando de que tú abortes lo que Dios te ha encomendado a hacer. Número 5, y termino. Tenemos que aprender las tácticas del diablo que él utiliza para desviarnos de la voluntad de Dios. Y una de las cosas que él utiliza es desgastarnos físicamente. Una de las cosas que él utiliza es desgastarnos mental y emocionalmente. Y una de las cosas que él utiliza también es desgastarnos espiritualmente. Dice Daniel 7:25. Y hablaré palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. O sea que él lo que quiere hacer es tratar de quebrantarnos a nosotros físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Te hago una pregunta. ¿Usted se ha sentido sin razón alguna? Todo está bien, todo está pagado, Dios te proveyó para todo, pero te sientes como cansado. Dios te proveyó, tú pagaste, pudiste solventar todas las deudas, está bien, pero te sientes como desanimado. Que de repente tú estabas gozoso, estabas gozosa y viniste a la iglesia y oíste la palabra y la recibiste, pero de repente cuando llegas a la casa como que te desanimas, como que hay algo que te arropa, que te quiere desanimar. ¿Te has sentido alguna vez que quieres guindar los guantes? Como que ¿para qué estoy peleando contra este Satanás? Mejor lo dejo tranquilo y él me deja tranquilo. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué oro? ¿Para qué hago todas esas cosas? Si cada vez que hago más esas cosas, como que todo se pone en mi contra. Es ahí donde el diablo se mete en tu mente y te comienza a sugerir que abandones la misión. Y él sabe que si tú abandonas la misión, la obra de Dios de alguna manera se obstruye en el cumplimiento de la visión que Dios quiere establecer aquí en la tierra. Has tenido ataque constante en tu mente con pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Has estado tú ayunando, buscando al Señor y tienes pensamientos inicuos, pensamientos que nunca te han venido a tu mente. Comienzas a soñar cosas que tú nunca habías soñado. ¿Por qué? Porque la carne se levanta y el diablo comienza a levantarse en contra de lo que tú estás haciendo. Estás en el lugar correcto, estás en la iglesia correcta, estás sirviendo en el lugar correcto, estás ministrando lo correcto y sientes como que no todo va bien. Como que falta algo más, como que no te sientes completo y lleno, que quieres abandonarlo todo. Mejor estuviera en la otra iglesia. ¿Para qué me cambié? ¿Para qué hice eso? Mejor estuviera en la visión que tenía cuando quería hacer mi empresa. Mejor estuviera haciendo lo que yo estaba haciendo antes. Mejor estuviera, porque esos son los dardos del enemigo que te quieren considerar y que te quieren de alguna manera penetrar para que tú consideres abandonar la visión. Y de pronto dejas de escuchar la voz de Dios y comenzamos a escuchar la voz del enemigo que nos está debilitando. ¿Has estado tú allí? En la cual tú sabes que estás en santidad, que estás haciendo la palabra de la voluntad de Dios en la palabra que está escrita. Estás orando, estás ayunando, estás haciendo todo bien, pero como que todo se coordina para tu mal. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo, Padre. Estoy haciendo todo lo que el pastor dice, estoy leyendo todo lo que la Biblia dice, estoy aplicando todo, pero como que todo se pone en mi contra. Salmo 55, 1, 3. Como que David se encontró ahí. Que el salmista dice, Salmo
55, 1 al 3. Dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica, y respóndeme. Clamo en oración, me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. David se sentía que ya no podía más, y de cierta manera como que él sentía como que Dios se escondía de él. Y David decía: por favor, escucha mi oración, y me conmuevo por causa de la voz de mi enemigo. Hay momentos que tú quieres escuchar más al Espíritu Santo, y lo que escuchas siempre es al diablo. Tú quieres tener visión de hacia dónde Dios te quiere llevar, y lo que el diablo te muestra es muerte, destrucción, es que no vas a avanzar, es que no vas a conquistar, es que no tienes suficiente dinero, es que no vas a lograr tu sueño, es que no tienes suficiente plata, es que aquello y aquello y aquello. Él siempre te va a sugerir algo para que te levantes en contra de lo que Dios ha establecido. Y así nos sentimos nosotros en algunas ocasiones. Por eso, mi último consejo es que nunca ignores las maquinaciones del enemigo. No caigas en el juego mental que quiere que tú caigas. Por eso dice 2 de Corintios 2:11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea que Pablo decía que cuando ignoramos sus maquinaciones, él gana ventaja sobre nosotros. Usted cree que todo está bien. Ay, el diablo no viene para mi casa. Que el diablo no. Sus maquinaciones son ejecutadas a través de nuestros sentidos. Y una maquinación, o mejor dicho, ignorar las maquinaciones del diablo, es pasar por alto el hecho de que Satanás quiere frenar la obra de Dios en el mundo. Es menospreciar a Satanás. Y muchas veces decimos con esa confesión, pero no lo creemos en nuestro corazón: el diablo no puede conmigo. Sí, no puede conmigo, pero él va a tratar de poder. Por eso dice que él anda buscando a quien devorar como león. Es que él no puede devorar a todo el mundo. Él anda buscando a quien se deja devorar. Y muchas veces confiamos tanto en lo que hacemos que menospreciamos sus maquinaciones. Por eso dice 2 de Corintios 11:3: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Una vez papá dijo que él cree que la serpiente no era la primera vez que le hablaba a Eva. Tuvo que haber habido mucho tiempo en que ella trataba, y Eva estaba sola y la serpiente le hablaba y Eva la chifiaba. Y no es que estoy en contra de la mujer, no estoy eso, sino que muchas veces hasta el hombre también se deja engañar por las cosas que la serpiente está diciendo. Esto es para hombre y para mujer, no es un solo sexo. Y papá explicaba que él cree y él entiende por la gravedad, porque recuerde, Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. O sea, eran Dios corporalmente como humanos. Y si Dios tenía santidad, Eva también tenía santidad. O sea, ¿cómo hizo la serpiente para penetrar la santidad que había sobre Eva? Tuvo que haber probado por años, quizás por siglos. Y de alguna manera veía a Eva y Eva lo rechazaba. Y otra manera, hasta que Eva se doblegó a la tentación y a la voz de Satanás. Como yo sé esto, porque dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea que Él quiere, y Él te va a desviar a través de los sentidos que tú tienes, por lo que oyes, por lo que ves. Recuerda que le dijo: con que Dios ha dicho, vino la duda por lo del oído. Pero dice: y mira el fruto, está muy bueno, está muy bueno, se ve delicioso. Y Eva miró como nunca antes había mirado el fruto. Así que muchas veces ten cuidado con lo que ves y con lo que oyes.
Se puede parecer a Jesús, pero quizás no es Jesús. Dice Pablo, yo no sé cómo ustedes se han desviado a creer en otro Jesús y en otro espíritu. Refiriéndose que hay gente que habla y predica de otro Jesús, pero no es Jesús, es de la Biblia. Y refiriéndose que hay gente que es inspirada por otro espíritu, que no es Espíritu Santo, que es el espíritu de error. Pero hay gente que oye y le gusta eso. Porque yo sé también eso, porque dice en el verso 14, en el mismo capítulo 2 de Corintios 11, 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que el diablo no va a venir con un tridente y que yo soy el diablo, mira, hola, estoy aquí presente. No, él se va a disfrazar con lo que a ti te gusta. Dice Santiago, cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia. Y tú lo ves muy bonito, muy sabroso el fruto, pero te va a separar de Dios. Y dice, pues si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que te pierdes está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay un Satanás y hay un Dios de este siglo que nos quiere cegar para que no veamos lo que Dios quiere que veamos. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No todo lo que ves, no todo lo que oyes, no todo lo que experimentas proviene de Dios. Y tenemos que tener cuidado no solamente los jóvenes, también los viejos, de estar oyendo cosas que no se ponen de acuerdo a la palabra de Dios. Yo prefiero predicarle 1000 veces a ustedes el mismo versículo que estar inventando algo que Dios nunca dijo. Aunque me miren mal, aunque se duerman, aunque no estén animados, aunque no aplaudan, pero le estoy predicando lo que la palabra de Dios dice. Y en vez de estar predicando cosas que le van a subir las emociones, pero el diablo se lo va a comer, se lo va a devorar. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual. Cuando dice que Moisés bajó del monte y la gente no aguantaba el brillo que tenía Moisés, y Moisés lo que hizo, se cubrió. Lo que Moisés tenía que dejar es que el brillo penetrara en los pecadores del pueblo de Israel, para que ellos también tuvieran brillar como él. Y por causa de que se cubrió, dice que hasta hoy el pueblo de Israel está cubierto. No puede ver a Jesús. Por eso dice Pablo, yo les hablo a ustedes con la cara descubierta, para que ustedes conozcan el verdadero evangelio. Y que ustedes conozcan que existe un bien, pero también existe alguien que está empecinado a matarnos y a que abortemos la misión que Dios nos ha encomendado. Por eso estamos en conflicto diariamente. Creo que era Lutero, o no sé si era Spurgeon, que decía, este conflicto hasta que nos vayamos al cielo. Allá tendremos paz, porque allá no existe ni demonio, ni diablo, ni lujuria, ni vanidad, ni egoísmo, nada. Allá vamos a estar gozosos, amables, amándonos unos a otros, ninguna envidia, ningún celo, ni nada. Pero aquí en esta tierra, todos los días, no importa que tú ayunes 40 días, no importa que tú veas al mismo arcángel Miguel, no importa que tengas toda la ayuda del Espíritu Santo, todos los días tienes que batallar contra esas tentaciones y contra el mismo infierno. Por eso te quiero invitar a que cierres tus ojos.